Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que nos esté sintonizando. Este es tu canal, Cristo el Todo. Cristo Jesús reina siempre por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Cristo nos ama, hay un Dios de poder, hay un nuevo día. Hay un nuevo día con la misericordia del Señor. Hay un nuevo propósito en nuestras vidas. Hay una nueva salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces no queremos reconocer al Señor, pero hoy el Señor nos ha regalado un nuevo día con su misericordia para poder voltear los ojos a verlos a Él y que el Espíritu Santo nos guíe. Me gozo en el Señor una vez más, un nuevo día, poder compartirles una predicación de parte del Señor, que sea el Señor Jesús ministrándolos a ustedes en su corazón, en sus mentes y en sus sentimientos. Eh, Me da mucho gusto poder compartir la gente que pueda escuchar, ¿verdad? Este canal se ha hecho con un propósito. El propósito es glorificar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en mi vida personal como cristiana. El Señor ha trabajado muchas cosas en mi vida, me ha ayudado, me ha fortalecido, me ha limpiado las lágrimas, me ha escuchado, a veces no me ha escuchado, pero me ha dado las fuerzas que necesito todos los días. A veces no escucho una respuesta del Señor o no veo la salida, pero me da las fuerzas día con día porque sabemos que todo proviene de Él y no de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, este canal ha sido con ese propósito de poder compartir lo que el Señor hace en mi vida, lo que el Señor me revela cada día. Y me gozo en el Señor, me gozo en el Señor poder compartir. Yo sé que hoy pues estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Son unos momentos donde pues el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces pues el Señor Jesús siempre nos fortalece. Eh, él siempre está con nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso nos dejó ese consolador, para que nosotros no estemos solos, sino que sea el Espíritu de Él guiándonos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a iniciar con una oración para poder empezar con la predicación. Padre, en nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por este nuevo día, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos ver un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva luz del sol, Señor. Gracias, porque sabemos que si el día de hoy hemos amanecido es por tu misericordia, Señor, porque todo proviene de ti, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, Señor. Esta mañana, Señor, te pido en tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que puedas compartir el mensaje a esos corazones, Señor. Hay mucha necesidad de tu palabra, Padre, pero solo tú puedes tocar esos corazones, esas mentes, esos sentimientos, Señor. Solo tú puedes. Nosotros me dispongo como vasija de barro, Señor, que sea usted hablando a su pueblo, Señor. Tu pueblo clama por ti, Señor. Hay mucha necesidad de tu palabra, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar a las personas que lo necesiten. Permita que pueda ser oído, Señor, este mensaje por cada una de las personas que necesitan escuchar tu palabra, Señor. Que establezcas tu reino en la vida de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gloria y honra. Agradecemos, Señor. Estamos con un corazón dispuestos, con un corazón humillado ante tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender tu mensaje. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y podamos ponerla en práctica. Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a predicar con el tema viviendo conforme al Espíritu. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos 8. Romanos 8,
versículo 1. Amén. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas. Perdón. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a leerlo nuevamente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estabais bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a buscar el significado de espíritu. ¿Qué dice que es el espíritu? Dice: entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Dice otro: persona considerada solo desde la perspectiva emocional intelectiva es un espíritu inquieto. Bueno, eso dice del espíritu, pero vamos a ver el espíritu. ¿Qué significa la carne? Dice: parte blanda formada principalmente por los músculos del cuerpo del ser humano y de algunos animales. Parte del cuerpo de los animales preparada para el consumo humano, especialmente la de los animales no marinos y en particular la de las reses. Comer carne. Bueno, hermano, aquí podemos ver el significado de la carne, ¿verdad? Pero pues, ¿qué nos dice la palabra allá en el libro de Romanos? Nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces nosotros constantemente nos pasa el tiempo y pasa y pasa y pasa. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pues todo obra para bien, mi hermano. Todo es para bien. El Señor
no es limitado, Él nos da todo y en abundancia. Él no se limita. El Señor nos dice en su palabra, pidáis y os daréis. O sea, que le pidamos y Él nos lo dará. Él dará lo que nosotros necesitamos, por lo que nosotros estemos orando, por lo que nosotros estamos necesitando. Pero todo en su debido tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios va trabajando en nuestra vida todo el tiempo. Aquí nos dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y nos preguntamos, ¿por qué he recibido a Cristo en mi corazón y paso por difíciles problemas? Estoy pasando, mi esposo no quiere aceptar a Cristo Jesús, mi esposa no quiere aceptar a Cristo Jesús, mis hijos están rebeldes, mis hijos se están equivocando, mis hijos no me obedecen, estoy pasando por Dios me suplenta mis necesidades, sustituye mis necesidades, pero suple mis necesidades más bien, pero no tengo dinero suficiente, no tengo la economía, estoy pasando por una enfermedad, estoy pasando, a pesar de que el Señor está en mi vida, estoy pasando por un proceso, ¿verdad? Todos pasamos por diferentes procesos. ¿Cuál es el proceso? Si tú no eres cristiano y aún no logras entenderlo, te voy a explicar. Un proceso es una situación difícil que estamos pasando en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente que está pasando por un proceso de drogadicción, ¿verdad? Que él se siente que él no puede, ¿verdad? Que él siente que no puede dejarlo. Es que lo necesito en mi vida. Hay muchas veces, no sé, yo como mujer, hay cosas que, por ejemplo, no sé, veo una bolsa y digo, es que yo la necesito en mi vida. Y no es cierto, no la necesito en mi vida. Entonces, hay muchas personas que toman cerveza y dicen, es que yo la necesito. Y no es cierto, no la necesitamos, mi hermano. Entonces, ese es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú estás en Cristo Jesús, mi hermano, todo lo que tú eras antes, si eras una prostituta, si eras un borracho, si eras un idólatra, si eras un homosexual, si eras un delincuente, si eras un narcotraficante, si eras una mala madre, si eras un mal padre, si eras una mala persona con el mundo, si eras envidioso, si eras orgulloso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nuevas personas. Todo eso que nosotros éramos quedó atrás. El Señor nos hace libres y el Señor nos da vida y nos da vida en abundancia. Entonces dice, no hay condenación para los que están en Cristo, pero yo ya tengo a Cristo, yo ya soy nueva criatura. A mí el Señor me ha libertado, el Señor me ha hecho libre, el Señor ha transformado mi vida, el Señor ha cambiado mi vida. Pero yo siento que las cosas no van para bien. He dejado todo por Cristo, pero he perdido todo. He perdido todo porque mucha gente lo ve de esa manera, sin saber que el Señor nos quita cosas que no necesitamos. Yo una vez me tocó estar viendo una serie y una persona decía, yo una vez al año hago limpia de mis amistades. Hago limpia mis amistades y hasta todas sus amistades sabían que si ella decía esa palabra en ese mes, pues ya sabían que era limpia de amistades, que una persona iba a salir de su vida porque no le edificaba. Entonces, de la misma manera es nuestro Señor Jesucristo. Nos hace pasar por procesos, nos va cambiando, nos va transformando, nos va quitando cosas que a lo mejor a nosotros no nos gusta de golpe, pero el Señor sabe que no lo necesitábamos en nuestras vidas, que nos hacía mal. Entonces decimos, no, es que yo antes que no estaba en Cristo tenía muchas amistades o me invitaban a muchas fiestas o siempre tenía algo que hacer, pero ahora estoy en Cristo y ya ni me invitan y empieza el enemigo a meterte esos pensamientos. Pero dice la palabra,
los que están en Cristo, no hay condenación, no hay una condenación. Si tú estás pasando por un proceso, es porque el Señor está preparando, te está permitiendo pasar por ese desierto. Es una preparación para estar completamente llenos del Espíritu y para poder estar en comunión con el Padre, porque muchas veces si el Señor no quita esas cosas de nuestras vidas, nosotros no podemos crecer, y el Señor lo que quiere es que crezca. A veces va a haber un estorbo, va a haber algo que nos va a impedir crecer, pero el Señor no lo va a ir quitando. Dice Jesús: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi hermano, nosotros andamos conforme a la carne, no andamos conforme al Espíritu. Dice la palabra del Señor. Ahí nos dice que andamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ya estamos en Cristo, ya somos nuevas criaturas, el Señor redimió nuestros pecados, el Señor nos transformó, nos libertó. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos dicen, vamos en la calle y nos pitan cuando vamos manejando, ¿verdad? Nos pitan y reacciona la carne, mi hermano. ¿Que por qué me pitas? O sea, reacciona la carne, luego. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. O muchas veces también hay personas que tampoco tienen carro o van por la calle y se les pasa, no sé, hay personas que dan vueltas o se pasan semáforos rojos y también se molestan y andan o sea, sale la carne. Sale la carne. Entonces, dice allá en Gálatas 5:16, perdón, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros muchas veces satisfacemos los deseos de la carne. Muchas veces estamos en la congregación, pero estamos pensando en otras cosas, en los deseos de la carne. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces estamos ayunando y ahí viene el enemigo que unos taquitos, nunca te dan ganas de esos tacos, pero justamente cuando estás en comunión con el Señor, cuando estás en un ayuno, se te antojan esos tacos. Entonces, estás esperando la hora de entregar ese ayuno, estás esperando y cuánto tiempo, y fíjese en el reloj. Cuando a Dios no debemos estarnos fijando a cada rato en el reloj. Entonces, ahí queremos satisfacer a la carne. Incluso hay gente que hay momentos que dice: es que yo ya no aguantaba, me dolía mucho mi estómago, la gastritis, esto y lo otro. O sea, ponemos miles de excusas, ¿verdad? Es que Dios no quiere un sacrificio. Muchas veces así decimos: Dios no quiere un sacrificio si Él ya lo hizo todo en la cruz. Porque así decimos. Entonces digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque nosotros siempre queremos satisfacer a la carne. Es como cuando llegan las vacaciones y dices: ya necesitaba unas vacaciones, necesito irme a la playa con mis hijos, necesito ir a un río con mis hijos, necesito descansar, ¿verdad? Pero pues si ese día que tú tienes programado un viaje, el Señor tiene programado que tú vayas a los hospitales a predicar, a llevar su mensaje, a dar testimonio, lo que Él ha transformado, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? A mí el Señor me ha puesto en situaciones muy difíciles, mi hermano. Muy difíciles. Y sería una mentirosa si te diría que siempre estoy firme al Señor. Hay veces en que digo: Señor, estoy cansada, tengo hijos, Señor, tengo esposo, Señor, estoy cansada, hoy no, por favor. Pero pues luego viene el Espíritu y dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y sí, nosotros lo contristamos, hermano, porque el Señor ya tiene un plan para nuestras vidas, el Señor ya tiene un camino plasmado,
Y nosotros queremos estar con los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos? De que estar acostada, estar viendo películas, pudiendo muy bien poder compartir el mensaje del Señor, pudiendo muy bien hablándole a una persona del Señor. Inclusive hay muchas veces que el Señor, no sé, llegamos a un lugar y a mí me dan ganas de Dios te bendiga, Cristo te ama, predico, pero luego estás compartiendo la palabra y gente se enoja, se molesta, se burla, ay no, yo no, y yo no, y se niegan a escuchar el mensaje del Señor. Y llega un momento en que el enemigo, bueno, a mí me lo ha puesto que el enemigo cochino está vencido bajo los pies de papá, pero me ha puesto de que, pues ya no, veré, ya les has dicho muchas veces, ya les has comentado muchas veces que escuchen la palabra y no, y me pone triste, y yo pongo triste al Espíritu Santo porque yo me desanimo y no debe de ser así. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu nos quiere llevar a predicar a todas las naciones, nos quiere llevar de nación en nación, de prisión en prisión, de hospital en hospital, de homosexual en homosexual. O sea, Él nos quiere llevar donde esté la necesidad de su palabra, Él nos quiere llevar. Pero nosotros somos, la carne es lo contrario a lo que el Espíritu desea, entonces nosotros reaccionamos conforme a la carne. Decimos, no quiero, hoy quiero descansar, toda la semana estuve trabajando y luego llega el fin de semana y dedicárselo al Señor, pues te dedico un día, Señor, pero los dos no, porque así somos, realmente así somos. Y dice, y estos se oponen entre sí se oponen, no se pueden llevar bien. No se pueden llevar bien. Dice allá en Apocalipsis, tibio no se puede, frío o caliente, tibio no se puede. Entonces el espíritu y la carne se oponen entre sí, impide que hagas lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, el espíritu impide que hagas lo que tú quieres, porque es como yo como mujer, yo voy y me paro un espejo y me pongo una ropa ajustada y el espíritu me revela, ¿no te ves bien? Pero pues si la carne me dice, ve internet y dice, ay, es que esa muchacha se le ve bien bonito, o ay, es que fulanita traía esto, o ay, es que en la congregación yo vi que una persona andaba así, yo también quiero, porque así somos, vemos a otras personas y nosotros también queremos, pero llega el momento que tú te lo pones y dices, el espíritu me revela que no me veo bien. Porque muchas veces nosotros decimos, es una voz que escuchamos en nuestro cerebro. No, es el Espíritu Santo que habita entre nosotros y nos dice que está bien y que está mal. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque si eres guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Porque cuando tú estás en el Espíritu nada de sacrificio. Cuando tú estás conforme al Espíritu, no amar a Dios sobre todas las cosas, Señor, primero tú, antes que yo. Señor, siempre vas a ser tú primero antes que yo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero tú antes que yo. Amar al prójimo como a ti mismo. Primero ir a servir a mis hermanos, a las personas que no han conocido de tu palabra, a mis futuros predicadores, a los futuros predicadores del Señor, a los futuros profetas. Y no te es difícil, la ley no te es difícil. ¿Por qué? Porque eres guiado por el Espíritu. Y no hay sacrificio, porque el único sacrificio fue hecho en la cruz. Tú no tienes por qué ser un sacrificio si eres guiado por el Espíritu Santo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones herejas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la palabra nos dice que esto es la carne, ¿verdad? Esas son las obras de la carne. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo estoy en Cristo, pero todavía tengo celos con mi esposo, con mi esposa.
Incluso hasta con las cosas que tenemos somos celosos. Con nuestro Dios somos celosos. Muchas veces no queremos compartir su palabra porque decimos, no, es que ese Dios es mío nada más. No, mi hermano. No. Aquí dice que al Señor no le agrada las obras de la carne. Muchas veces tenemos idolatría en nuestra casa y decimos, no, es que yo ya saqué todas las imágenes de mi casa, sin saber que estás idolatrando a tus hijos principalmente. ¿Por qué? Porque dice, ay, no, es que mi hijo hoy tenía clase de no sé qué. O, ay, no, es que mi hijo tiene que ir a la escuela. O, ay, es que mi hijo está enfermo. Pues, ¿dónde está la fe de nuestro Señor Jesucristo? Dice allá en Isaías que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y no creemos en su palabra. Entonces, nosotros muchas veces reaccionamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, muchas veces nosotros nos falta paciencia. No tenemos la paciencia. Pero tenemos que pedirla en todo ruego y oración a nuestro Señor. Hay que pedirla, clamar a una sola voz, pedir, Señor, dame la paciencia, Señor, quita esto que no es tuyo de mi corazón, Señor, estos deseos no son tuyos, tú reinas y gobiernas en mi corazón, en mi mente y en mis pensamientos. Entonces, establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Marcos 1? Libro de Marcos 1, 12 y 13. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, mi hermano, aquí dice, y el Espíritu lo impulsó al desierto. Muchas veces nosotros vamos a pasar por desiertos, mi hermano, pero porque el Espíritu nos va impulsando a pasar. ¿Por qué? Porque va a trabajar con nosotros, va a irnos moldeando, va a ir haciendo cosas buenas en nuestras vidas. Y dice que ahí fue tentado por Satanás, fue tentado, pero también salió victorioso, porque él era guiado por el Espíritu, no conforme a la carne, porque si hubiera sido guiado conforme a la carne, pues en el momento que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo dinero, mujeres, un reino, pan, porque también dice, lo tentó diciéndole que si tenía hambre, que si él era el Hijo de Dios, que se aventara y que Dios iba a mandar a sus ángeles. Entonces si el Señor hubiera andado conforme a la carne, hubiera caído, pero Él no era guiado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo cual nosotros muchas veces nos equivocamos y escuchamos más a la carne que al Espíritu. Entonces dice allá, vamos a irnos otra vez al libro de Romanos 8, del 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que nos ocupemos del Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces nos afanamos, deseamos, tenemos deseos de la carne y vamos trabajando por ellos, luchando, y dejamos lo que el Espíritu quiere para nuestra vida, lo dejamos a un lado. Pero dice que si nos ocupamos de lo que el Espíritu necesita, viviremos, y si nos ocupamos de lo de la carne, moriremos. Entonces, si tanto nos afanamos, hay personas que incluso han dicho, no, pues yo me voy a ir con Satanás allá al infierno, sirve que yo me voy a hacerle compañía, sin saber lo que están diciendo. Sin saber lo que están diciendo. Va a llegar el momento en que ahora sí va a llegar el juicio, donde van a ser lanzados al lago de fuego, y ahora sí nos vamos a arrepentir, vamos a decir, no, sí tenía la razón. Mira, había una hermana que predicaba el evangelio de Cristo y nunca la escuché, porque pensaba que nunca iba a llegar este día. Pero dice la palabra y en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Entonces va a llegar el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. Entonces va a llegar ese tiempo y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos podemos preparar? Siendo guiados por el Espíritu Santo, no conforme a la carne. Porque si nosotros seguimos con los deseos de la carne, si seguimos creyendo en lo que nos dicen las demás personas, o en lo que nosotros mismos deseamos, pues vamos a morir, y morir eternamente. Pero si hacemos lo que el Espíritu nos revela, lo que el Espíritu nos guía, vamos a vivir y vamos a tener una vida eterna, mi hermano, junto al Señor Jesucristo. Dice la palabra que el Señor tiene un lugar perfecto preparado para sus hijos. Entonces, trabajar para tener un lugar ahí. A mí no me importa, mi hermano, que sea el último en la silla, pero que esté ahí. Aunque no tenga silla, que me siente en el piso el Señor, pero que esté ahí, mi hermano. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, le pido al Señor que me permita estar junto a mi familia. Decía el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchas veces nosotros tenemos que morir, mi hermano, tenemos que crucificarnos para que ya no nos duela. Muchas veces nos siguen insultando, nos dan ataques, hacen cosas que nos hacen sentir menos, que nos hacen sentir mal. Pero ya no nos debe de doler, mi hermano, porque nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Debemos hacer como el apóstol Pablo, siendo crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo, que ya no nos duelan, mi hermano. Que ya no nos duelan si nos hacen daño, que ya no nos duelan porque muchas veces nosotros queremos agradar a la carne. ¿Y cómo agradamos a la carne? Cuando nos pasa una situación difícil y no hay un apoyo, luego decimos, no, es que a mí nadie me ayuda. Pues tienes un Padre celestial que está al pendiente de ti, que te va a proveer lo que tú necesites. Pero tú no le dices a tu padre que necesitas, tú vas y le dices a tu hermano, a tu papá carnal, a tu mamá carnal, a tu amigo. Tú no vas y le dices al que tiene autoridad sobre todo. Tú vas y le dices al que no te puede ayudar en nada. Porque así somos. Porque creemos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Entonces nuestro Padre es espíritu y Él nos escucha. Él no, es más, nosotros todavía no tenemos un pensamiento y Él ya sabe qué va a pasar, qué vamos a decir.
Entonces, mi hermano, yo lo invito a que si usted aún no ha trabajado en la carne, en que muera la carne, yo lo invito hoy, mi hermano, a que usted se ponga a cuentas con el Señor, a que hable y le diga a nuestro Señor Jesucristo que ya no desea las cosas de la carne, sino que desea el Espíritu, mi hermano. Y si no eres cristiano, yo te invito a que mueras juntamente con Cristo para que puedas tener vida y vida en abundancia, para que puedas vivir eternamente, porque esa es la ley de la vida espiritual, mi hermano. La ley de la vida carnal es: naces, creces, te reproduces y morimos. Pero la vida en Cristo Jesús, la vida espiritual es: mueres, mueres, pasas por procesos, el Señor trabaja contigo, creces y luego vives eternamente. Esa es la ley del Espíritu, mi hermano. Pero gloria a Dios que el Señor reina y gobierna nuestras vidas. Amén. Si no eres cristiano, te invito a que hagas esta oración y le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, este día yo dispongo mi vida ante tu presencia, Señor. Yo me he equivocado mucho. He hecho muchas cosas que no son de tu agrado. Me he equivocado. He agredido, he ofendido, pero hoy estoy arrepentido. Yo hoy quiero que vengas a mi vida y me limpies con tu sangre preciosa. Que me limpies de toda impureza que no te agrada a ti, Señor. Límpiame de todo lo malo, de todos los deseos que tiene mi carne. Instruye mi libro, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres nunca de él, Señor. Permíteme ser como tú quieres que yo sea. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Cristo los ama. Nos despedimos con una oración para glorificar una vez el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Hoy este día, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir conforme al Espíritu, que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, que sea el Espíritu agradándote, Padre. Ayúdanos a poder matar los deseos de la carne, Señor, que mueran, que sean crucificados allá en la cruz, Señor, porque usted ya pagó por eso, pero que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo y que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta palabra, Señor, llegue a esos corazones que lo necesitan, que puedan transformar sus vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias, te damos gloria y honra y creemos en que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor y que usted ha dado todo por nosotros cuando nosotros no tenemos nada que darle. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amamos, te exaltamos y que tu nombre sea glorificado por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, Cristo los ama. Hay una nueva vida en Cristo Jesús que espera por cada uno de ustedes. Amén.